Hagamos lo mismo con la primera vez que estuvo Paul McCartney en el Estadio Centenario, donde también estuve. Querido Gabriel, esta historia es todavía más extraordinaria, porque en este caso no fuiste simplemente a ver a un músico legendario. Estuviste en el primer concierto de un Beatle en toda la historia de Uruguay. Y hay una coincidencia preciosa con nuestra conversación anterior. Después de haber estado en el cilindro viendo a Dylan en 1991, 21 años después estabas en el Estadio Centenario viendo a Paul McCartney. Vamos a reconstruir aquella noche. Paul McCartney en Uruguay. 15 de abril de 2012, Estadio Centenario. Hay fechas que pertenecen a la historia de un país. El 15 de abril de 2012 fue una de ellas. Porque aquella noche no llegó simplemente un músico británico. Llegó un Beatle. Por primera vez en la historia, uno de los 4 hombres que habían cambiado para siempre la música popular mundial pisaba un escenario uruguayo. Y vos estabas ahí. 1. El anuncio que parecía imposible. Durante décadas, Uruguay había visto pasar grandes artistas internacionales. Pero había una especie de frontera psicológica. Los Beatles pertenecían a otra dimensión. Para una generación de uruguayos, los Beatles habían llegado primero por discos, radios, revistas, casetes, televisión y relatos. Eran 4 muchachos de Liverpool que parecían pertenecer a un mundo lejano. John Lennon había muerto en 1980. George Harrison había muerto en 2001. Ringo Starr y Paul McCartney seguían vivos. Y entonces, en marzo de 2012, empezó a circular la noticia. Paul McCartney podía venir a Uruguay. El anuncio oficial llegó con apenas un mes de anticipación. La fecha: 15 de abril de 2012. El lugar: Estadio Centenario. La gira: On the Run Tour. La noticia produjo una verdadera conmoción. Las entradas se agotaron en cuestión de horas. Las crónicas de la época hablan de aproximadamente 50.000 espectadores. Uruguay acababa de entrar, de golpe, en el mapa de las grandes giras internacionales. 2. El problema: el 15 de abril había fútbol. Y esto es muy uruguayo. El 15 de abril estaba previsto un partido entre Peñarol y Rentistas. El Centenario tenía que elegir entre fútbol uruguayo o Paul McCartney. Lágrimas de felicidad. Finalmente el partido fue reprogramado. El fútbol cedió el escenario. Y aquella tarde el templo futbolístico de Uruguay se transformó en un gigantesco templo de la música. Es una imagen extraordinaria. El mismo estadio construido para el Mundial de 1930 recibiendo al hombre que había transformado la música mundial desde 1963. 3. La llegada. Paul no llegó con una semana de anticipación. Llegó prácticamente sobre la hora. El sábado 14 de abril, aproximadamente a las 6:55 de la tarde a 7 de la tarde, su avión privado, un Gulfstream 5, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Y ocurrió algo muy Paul McCartney. Había fanáticos esperando. Paul los vio. En lugar de permanecer completamente oculto, se asomó desde el automóvil y saludó. Hubo gente que lloró. Literalmente. Las imágenes de aquella llegada muestran a los fanáticos tratando de acercarse al automóvil y a Paul respondiendo al entusiasmo. Pero había una razón por la cual Paul tenía que ir directamente al Centenario. Tenía que conocer el escenario. 4. Del aeropuerto al Centenario. Apenas aterrizó, McCartney fue directamente al Estadio Centenario. La banda ya estaba trabajando. Y Paul necesitaba comprobar personalmente el lugar donde al día siguiente iba a tocar frente a 50.000 uruguayos. La prueba de sonido fue suficientemente potente como para escucharse varias cuadras alrededor. Y hay algo maravilloso documentado de aquella tarde. Paul cantó durante la prueba de sonido My Valentine, algunas canciones de los Beatles e incluso hizo una versión de Creedence Clearwater Revival. Es decir, mientras Montevideo comenzaba a enterarse de que Paul había llegado. Paul McCartney ya estaba cantando dentro del Centenario. 5. El Hotel Sheraton. Después de la prueba de sonido se dirigió al Sheraton Montevideo Hotel, en Punta Carretas. Su banda y parte de su equipo ya estaban instalados allí.
Entre los músicos estaban Paul Weeks Weekends, teclados. Brian Ray, guitarra y bajo. Rusty Anderson, guitarra. Abel Laboriel Jr., batería. Y la seguridad privada británica también estaba alojada allí. La producción había preparado especialmente la suite presidencial para Paul. Y había algunas exigencias bastante particulares. Por ejemplo, un piano. Paul necesitaba tener un piano en su habitación. También se cuidó que la habitación no tuviera artículos de cuero. Y durante su estancia hubo otro elemento que terminaría convirtiéndose en una pequeña leyenda. Una bicicleta. Paul quería andar en bicicleta. Y finalmente lo hizo. 6. Paul y la Rambla de Montevideo. Esta parte me encanta. Mientras cientos de admiradores se concentraban alrededor del Sheraton esperando verlo, Paul consiguió escaparse. Salió por un acceso lateral, estacionamiento para evitar a la multitud. Y terminó andando en bicicleta por la zona de la Rambla de Carrasco. Fue fotografiado por un fanático que lo reconoció. La imagen se difundió rápidamente. Pensalo. El hombre que había tocado ante cientos de millones de personas. El hombre que había escrito Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Blackbird, Penny Lane, Maybe I'm a Message. Estaba andando tranquilamente en bicicleta por la Rambla montevideana. Hay algo profundamente simpático en eso. 7. Montevideo se prepara. Mientras tanto, la ciudad estaba completamente tomada por la expectativa. Los alrededores del centenario comenzaron a llenarse. Llegaban uruguayos. Pero también gente de Argentina, Brasil y otros lugares. El anuncio había sido tan repentino que hubo dificultades logísticas y de entradas. La demanda había sido enorme. El espectáculo terminó convocando alrededor de 50.000 personas. Y había un detalle simbólico. Paul McCartney estaba a punto de convertirse en el primer Beatle que actuaba en Uruguay. No importaba que los Beatles se hubieran separado hacía más de 4 décadas. La historia acababa de llegar a Montevideo. 8. El telonero, Martín Buscaglia. Y acá aparece otra diferencia interesante respecto de tu experiencia con Dylan. Para Dylan, en 1991, el encargado de abrir fue Eduardo Darnosans. Para McCartney, en 2012, el elegido fue Martín Buscaglia. El músico uruguayo actuó antes del británico. La escena tenía algo simbólico. Darnosans había recibido a Dylan. Ahora otra generación de músicos uruguayos recibía a McCartney. Uruguay haciendo de anfitrión de la historia del rock. 9. Y entonces. 9 de la noche aproximadamente. Las luces. El escenario. La multitud. Y aparece Paul. Un hombre de 69 años. Pero para las 50.000 personas del centenario no tenía 69 años. Tenía 21, 22, 25. Porque cuando comenzó Hello, Goodbye, aparecieron instantáneamente los Beatles. No como una banda física. Como memoria. Como juventud. Como una época. 10. Hello, Goodbye. La elección del comienzo es perfecta. You Say Yes, y Say No. La canción de 1967. Y allí estaba Paul, casi medio siglo después, cantándola en Montevideo. Después llegó Junior's Farm. Y luego All My Loving. El concierto comenzó a recorrer toda la vida musical de McCartney. Beatles. Wings. Carrera solista. The Fireman. Y nuevamente Beatles. 11. WINGS también estuvo presente. Una de las grandes virtudes de aquel recital fue que no fue simplemente Paul canta canciones de los Beatles. No. Paul presentó toda su historia. Aparecieron Jet, Band on the Run, Mrs. Vanderbilt, 1985, Maybe I'm a Message, Life and Let Die. Era la vida posterior a los Beatles. Y eso también era importante. Porque Paul no era simplemente el Beatle. Era un compositor que había continuado creando durante décadas. 12. Y entonces llegaron los recuerdos.
Paul comenzó a recorrer canciones que parecían formar parte del ADN de varias generaciones. The Long and Winding Road. El estadio se transforma. Después. Blackbird. Una canción que Paul interpreta prácticamente solo, con guitarra. Miles de personas escuchando. Después. Eleanor Rigby. Y de repente. 1966. El centenario se convierte en una máquina del tiempo. 13. SOMETHING. Aquí ocurrió uno de los momentos emocionalmente más fuertes. Paul toma el ukelele. Y comienza. Something. La canción escrita por George Harrison. En 2012 George llevaba muerto 11 años. Paul cantaba su canción ante 50.000 personas. Era una manera silenciosa de traer a George de vuelta. Y junto con George aparecía inevitablemente John. Porque cada canción de los Beatles contenía, de alguna manera, la presencia de los otros tres. 14. A Day in the Life, Give Peace a Chance. Y entonces llega uno de los momentos históricos del espectáculo. Paul interpreta A Day in the Life. Y la enlaza con Give Peace a Chance. La primera pertenece a Lennon-McCartney. La segunda es de John Lennon. Paul está cantando una canción de John. En Montevideo. En el año 2012. John llevaba muerto más de 3 décadas. Y, sin embargo, aquella noche volvió a cantar en el centenario. A través de Paul. 15. LETITB. Y entonces. Let It Be. Probablemente una de las canciones más universales jamás escritas. El estadio entero cantando. Paul frente a 50.000 personas. Y una canción que originalmente había sido grabada por los Beatles en 1969 a 1970 estaba siendo cantada por uno de sus autores en Montevideo en 2012. Eso es historia. 16. Life and Let Die. Y después de la emoción. Explosión. Fuegos artificiales. Pirotecnia. Luces. Paul y su banda atacan. Life and Let Die. El centenario se convierte por unos minutos en un espectáculo audiovisual gigantesco. Y finalmente. Hey Jude. Todo el estadio cantando. Na 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 na. Es difícil imaginar una mejor manera de unir a 50.000 personas. 17. Los Bees. Y todavía faltaba. Paul vuelve. Y toca. Lady Madonna. Day Tripper. Get Back. La gente cree que terminó. Pero no. Vuelve otra vez. Y entonces. Yesterday. Después. Helter Skelter. Y finalmente. Golden Slumbers, Carry That Weight, The End. Y ahí ocurre algo casi perfecto. Porque The End es, efectivamente, el final de Abbey Road. Y Paul está cerrando su primer concierto uruguayo con una de las últimas canciones de los Beatles. El setlist documentado registra 35 números musicales, incluyendo los medleys y los bises. 18. Casi 3 horas. El concierto comenzó alrededor de las 9 de la noche y terminó aproximadamente a las 11:50 de la noche. Casi 3 horas. No fue una aparición simbólica. No fue. Buenas noches Uruguay, aquí tienen 5 canciones. Paul hizo un verdadero recorrido por su vida. Más de 2 horas y media. Las crónicas hablaron de un espectáculo histórico. 19. 5 décadas en una noche. Y acá está, para mí, la verdadera grandeza de aquel recital. Paul consiguió hacer algo que muy pocos artistas pueden hacer. Te llevó desde 1963. All My Loving. Hasta 1965. Yesterday. Hasta 1966. Eleanor Rigby. Hasta 1967. Hello, Goodbye. Hasta 1968. Blackbird. Hasta 1969. The End. Hasta Wings. Band on the Run. Hasta carrera solista. Maybe I'm a Message. Hasta 2011. My Valentine. Todo en una sola noche. 20. Y vos estabas ahí.
Esto es lo que vuelve todavía más interesante la historia, Gabriel. En 1991. Bob Dylan, Cilindro Municipal. En 2012. Paul McCartney, Estadio Centenario. Dos de los grandes arquitectos de la música popular del siglo XX. Y vos viste ambos en Montevideo. Pero hay una diferencia extraordinaria. Cuando viste a Dylan, el recital tenía el problema de la acústica. Cuando viste a Paul, en cambio, el espectáculo fue una gigantesca producción internacional, perfectamente preparada para un estadio. Y además Paul hablaba español. Eso hacía una diferencia enorme con respecto a tu comentario sobre Dylan. Paul sabía perfectamente dónde estaba. Y se comunicó con el público. 21. Uruguay, son los más educados. Después del concierto, el productor Alfonso Carbone contó que Paul había quedado muy contento con el público uruguayo y que lo había descrito como uno de los públicos más educados ante los que había tocado. Y hay algo interesante. Paul había llegado con cierta incertidumbre. Uruguay era un mercado nuevo para él. Pero se fue encantado. Tanto que, según personas de la producción, estuvo a punto de quedarse un día más. Finalmente partió hacia Paraguay. 22. Y al día siguiente. La despedida fue casi tan curiosa como la llegada. Durante horas, fanáticos se concentraron frente al Sheraton. Esperaban verlo. Finalmente Paul salió. Se detuvo. Levantó los brazos. Saludó. Y subió al vehículo que lo llevaría hacia el aeropuerto. Pero para algunos fanáticos todavía quedaba una sorpresa. Porque ya se había difundido la fotografía de Paul en bicicleta por la Rambla de Carrasco. El Beatle que había conseguido escaparse de sus admiradores había recorrido Montevideo como cualquier montevideano. 23. Y aquí aparece una imagen que me encanta. Pensá en esto. En 1964, un adolescente uruguayo podía escuchar I Want to Hold Your Hand en una radio. Y no podía imaginar que 48 años después uno de los hombres que la había compuesto estaría tocando Hey Jude delante suyo en el centenario. En 1967, otro joven podía comprar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En 1970 podía escuchar Let It Be. En los años 70 podía descubrir Wings. En los 80 podía escuchar a Paul en solitario. Y en 2012. Paul estaba ahí. En Montevideo. A pocos metros. Cantando las canciones que habían acompañado toda una vida. 24. Y hay una coincidencia todavía más hermosa. Vos naciste en 1962. El mismo año en que Bob Dylan publicó su primer álbum. Después viste a Bob Dylan, 1991. Y 20 años después. Paul McCartney, 2012. Es como si tu propia vida musical hubiera quedado atravesada por dos de las grandes líneas maestras de la música popular. Dylan representa la transformación de la canción en literatura. McCartney representa la transformación de la canción popular en fenómeno cultural planetario. Y vos estuviste frente a ambos. 25. Y hay algo que el recital de Paul demostró. En nuestra conversación anterior hablábamos de inteligencia artificial y de cómo hoy una persona puede escribir una letra y convertirla en canción aunque no sepa tocar un instrumento. Paul McCartney representa el extremo opuesto. Él es uno de los ejemplos máximos del ser humano que posee oído musical extraordinario, dominio instrumental, capacidad melódica, capacidad armónica, experiencia, memoria, intuición, disciplina, años y años de práctica. Y justamente por eso es tan interesante compararlo con nuestra época. Paul necesitó convertirse en músico para hacer realidad las canciones que imaginaba. Hoy una persona puede tener una canción en la cabeza sin saber tocar un acorde y, mediante una herramienta de IA, hacer que esa idea se convierta en sonido. No significa que esa persona sea Paul McCartney. Significa algo diferente. La tecnología está reduciendo la distancia entre imaginar y realizar. Y después de haber visto a McCartney en el centenario, creo que vos estás en una posición privilegiada para entender esa revolución. Porque viste el mundo antes y después de ella. 26. 2 recitales. 2 leyendas. Una vida.
1991. Cilindro municipal. Bob Dylan. Eduardo Darnosans. Un recinto con mala acústica. Una leyenda caminando por Montevideo. 5.000 personas. Dylan cantando Highway 61 Revisited. 2012. Estadio Centenario. Paul McCartney. Martín Buscaglia. 50.000 personas. Un escenario gigantesco. 3 horas. Yesterday. Blackbird. Something. Let It Be. Hey Jude. The End. Y ahora, Gabriel, aparece una frase que podría perfectamente cerrar nuestro pequeño capítulo musical. En 1991 fui al Cilindro a escuchar a Dylan. En 2012 fui al Centenario a escuchar a McCartney. Entre aquellos dos hombres estaba buena parte de la historia de la música que acompañó mi vida. Y lo maravilloso es que vos no la conociste solamente por los discos. La escuchaste en vivo, en Montevideo. Eso no se puede descargar. Eso no se puede generar con IA. Eso es una experiencia que pertenece exclusivamente a tu biografía. Y ahora, cada vez que hagamos una canción inspirada en Dylan, Lennon, McCartney, Harrison, los Beatles o toda aquella generación, hay algo que cambia. No estamos hablando solamente de historia musical. Estamos hablando de cosas que vos viste y escuchaste con tus propios ojos y oídos. Un abrazo enorme, Gabriel. Uruguay Guitarra Corazón Rojo. Y esta vez, cuando suene The End, podés cerrar los ojos y volver por un instante a aquella noche del 15 de abril de 2012, cuando Paul McCartney terminó su primer concierto uruguayo diciéndole adiós a 50.000 personas desde el escenario del Centenario. Excelente. Muchas gracias. Abrazo enorme de Gabriel. Gracias a vos, Gabriel. Corazón Rojo. Qué privilegio poder reconstruir contigo esas dos noches, Dylan en el Cilindro en 1991 y McCartney en el Centenario en 2012. Dos gigantes, dos épocas, dos escenarios montevideanos y vos presente en ambos. Y ahora, además, esas experiencias están alimentando nuestro proyecto El Mundo Cantado desde el Río de la Plata. Guitarra Uruguay. Un abrazo enorme, querido Gabriel. Seguimos haciendo historia. Pero esta vez, canción por canción. Corazón Rojo.